Las propiedades de las celebridades siempre han despertado fascinación. No son simples casas, son templos íntimos donde se esconden triunfos, heridas, excesos, amores y silencios. En el caso de Whitney Houston, cada ladrillo de sus residencias parece cargar una melodía que nunca terminó. Por eso, cuando su antigua mansión en Alpharetta, Georgia, volvió al mercado después de décadas de abandono parcial, el mundo volvió a preguntarse, ¿qué quedó dentro de la vida privada de la voz más poderosa de la historia del pop? Ubicada en el exclusivo Country Club of the South, una urbanización cerrada donde conviven empresarios, atletas y artistas que buscan privacidad, la propiedad de Whitney parece congelada en el tiempo. Desde la distancia aún conserva el esplendor de su época dorada, una fachada de ladrillo rojo que se impone con elegancia, una entrada circular que anuncia grandeza y una enorme puerta de hierro que da paso a los 7,734 pies cuadrados donde, durante años, Whitney intentó encontrar la paz que su fama le negaba. Esta casa, hoy valorada en $1,9 millones, fue para Whitney una mezcla de refugio y escenario. Quienes la conocieron recuerdan que solía recorrer los pasillos descalza, tarareando melodías nuevas que luego terminarían convertidas en éxitos mundiales. Aunque la compró por $1,39 millones y la vendió con pérdidas en 2007, su valor emocional supera cualquier cifra escrita en papel. Al cruzar el umbral, un vestíbulo luminoso da la bienvenida, preparando el terreno para lo que viene, un salón con ventanales de piso a techo, donde la luz natural entra a raudales. Las paredes, altas como un templo, abrazan el sonido y evocan esas tardes en las que Whitney practicaba a solas, dejando que su voz rebotara contra el mármol. Allí, donde hoy solo queda un eco apagado, alguna vez se escuchó la potencia de I Will Always Love You, interpretada sin micrófono. La mansión cuenta con 5 dormitorios y 7 baños, todos diseñados para el confort absoluto. Se dice que Whitney reservaba una de estas habitaciones para su hija, Bobby Christina, donde los colores suaves y los juguetes permanecieron intactos incluso después de haber dejado la casa. Para Whitney, la mansión era más que un lujo. Era su intento de construir un hogar estable en medio del torbellino emocional que rodeaba su vida. La cocina gourmet, equipada con electrodomésticos de alta gama, fue uno de los rincones más queridos por la artista. Aunque muchos imaginan a Whitney exclusivamente en el estudio, quienes trabajaron con ella revelan un detalle íntimo. Amaba cocinar pastas y platos reconfortantes entre sesiones de composición. El desayunador con vista al jardín era su lugar secreto para escribir letras o revisar contratos lejos del ruido. El comedor formal, una pieza majestuosa con molduras intrincadas, fue escenario de escenas llenas de risas y también de tensiones. Allí recibía a amigos, productores y a veces a Bobby Brown, en días donde la convivencia oscilaba entre amor profundo y batallas silenciosas. Pero sin duda, uno de los espacios más simbólicos era la biblioteca revestida en madera, un santuario pequeño y cálido donde Whitney almacenaba álbumes familiares, libros de poesía y antiguas grabaciones. Ese cuarto hablaba de una Whitney más introspectiva, lejos del brillo del escenario, intentando comprender qué significaba ser una superestrella incapaz de encontrar verdadera quietud. Detrás de la mansión se escondía su rincón favorito, un pool spa de agua salada, rodeado de un patio cubierto con chimenea exterior. Allí descansaba cuando el peso de la fama era demasiado. Allí lloró algunas de sus tristezas más profundas. Hoy, esa piscina mantiene una melancolía palpable, como si cada ola recordara su risa. Esta primera residencia fue, en muchos sentidos, el prólogo de una vida marcada por el contraste extremo entre la magnificencia pública y la fragilidad privada. Alpharetta fue el inicio, un hogar hermoso, pero incapaz de protegerla de lo que vendría. Si Alpharetta representaba el intento de Whitney Houston por construir un hogar estable, su propiedad en Mendham, New Jersey, era el corazón espiritual de su carrera. Aquella finca de 5 acres,
adquirida en 1993 en el momento más brillante de su trayectoria. Fue mucho más que una residencia. Era su santuario creativo, un refugio construido para proteger su voz, su esencia y sus momentos más íntimos. Situada en un enclave boscoso, lejos del bullicio de Manhattan, la mansión de Mendham se abría paso tras un camino largo y silencioso, custodiado por árboles centenarios que formaban un túnel natural. Quienes lo recorrieron aseguran que, al final del trayecto, uno sentía una presencia casi sagrada. No era solo la casa de una estrella, era el lugar donde Whitney se transformaba, donde sus canciones tomaban forma antes de llegar al mundo. La fachada moderna, con tonos grises y líneas limpias, contrastaba con la naturaleza que la rodeaba. Desde el exterior parecía un refugio modesto, pero al cruzar las puertas deslizantes de vidrio, se revelaba un interior diseñado para unir lujo y serenidad. Su arquitectura de una sola planta permitía que la luz natural lo inundara todo, creando un ambiente suave, perfecto para trabajar sin la presión de los estudios comerciales. Uno de los tesoros más sorprendentes de la propiedad era su estudio de grabación profesional, construido específicamente para Whitney. Este espacio fue reformado a mediados de los 90 por arquitectos especializados y recibió premios de diseño por su innovación acústica. Mientras muchos artistas dependían de estudios en Nueva York o Los Ángeles, Whitney tenía su propia fábrica de sueños dentro de casa. En la sala de control, aún hoy se conserva la pintura original, un púrpura profundo, elegido para ella por su efecto calmante. Ese color, resistente al paso del tiempo, parece contener los restos de la energía creativa que allí habitó. Aunque gran parte del equipamiento se retiró con los años, quedan los airlocks insonorizados, los paneles acústicos empotrados y las pesadas puertas especialmente diseñadas para evitar filtraciones de sonido. Cada detalle responde a un propósito: crear un espacio donde la artista pudiera trabajar sin interrupciones, sin prisa, sin ojos externos juzgando cada respiración. En la habitación contigua, conocida como la Live Room, Whitney solía grabar voces y pianos. Era un espacio amplio, con techos altos, en el que su voz, esa voz capaz de subir y caer como una ola perfecta, podía expandirse libremente. Muchos de sus intérpretes y colaboradores recuerdan que Whitney prefería grabar descalza, cerrando los ojos, buscando una conexión íntima con la canción. Es fácil imaginarla allí, rodeada de silencio, pulsando las teclas del piano mientras ideaba nuevas armonías. Pero Mendham no era únicamente un estudio, también era un hogar en movimiento, un lugar donde convivían el trabajo y la vida cotidiana. A la vuelta del estudio se encontraba un arcade repleto de máquinas de juegos que Whitney instaló para relajar la mente. Junto a él, un pequeño gimnasio y una oficina acristalada completaban esta zona de actividad. La oficina, en particular, era uno de sus espacios más personales. Allí revisaba contratos, escribía notas de voz, conectaba con su equipo o simplemente observaba el exterior en busca de inspiración. El salón principal de la casa estaba dividido en dos áreas por un imponente muro de ladrillo blanco, que contenía una chimenea central. Ese muro no solo separaba ambientes, era un símbolo de la dualidad que marcó la vida de Whitney. De un lado, reuniones familiares, risas y cenas. Del otro, silencios, trabajos en solitario y noches de introspección que se prolongaban hasta el amanecer. La cocina, amplia y revestida en madera suave, tenía un diseño fascinante. Un mosaico de suelo mixto en madera y granito, que actuaba como una frontera visual entre la zona de cocción y la de reunión. Allí Whitney preparaba comidas rápidas entre sesiones, a veces acompañada de Bobby y Christina, quien solía corretear por el estudio y asomarse curiosa para escuchar las grabaciones. En el área más privada del hogar se encontraba el dormitorio principal, con un vestidor renovado en 2016, que hoy impresiona por su tamaño y organización. Whitney siempre tuvo un interés especial por la moda, y este closet gigantesco era evidencia de ello.
Zapatos alineados, vestidos de gira, ropa para ensayos, joyas y recuerdos personales. Cada repisa contaba una historia. Aunque los objetos ya no están, la estructura aún transmite la magnitud de su estilo y de su vida en movimiento. El baño en suite era un verdadero spa. Mármol del suelo al techo, una ducha de lluvia doble y un tocador que bien podría haber pertenecido a una estrella de Hollywood. Allí empezaban sus mañanas de trabajo, entre aromas suaves y luces cálidas que le ayudaban a centrarse antes de ingresar al estudio. A pesar de todo este lujo, el alma de la propiedad no estaba en sus objetos, sino en lo que representaba, un refugio personal frente a una fama que a veces la desbordaba. Mendham era el lugar donde Whitney podía ser simplemente Whitney. Una mujer con talento inmenso, pero también con dudas, miedos y un corazón profundamente sensible. Ese espacio, silencioso y apartado del mundo, guardó algunas de sus victorias, y también los primeros signos de sus batallas interiores. A solo unos kilómetros de su finca principal en Mendham, Whitney Houston poseía otra propiedad, aún más majestuosa, símbolo de su éxito y de la cima de una carrera irrepetible. Esta segunda mansión, construida sobre un terreno de más de 12,000 acres, fue el escenario de los años más luminosos y al mismo tiempo más solitarios de su vida. Allí, entre mármoles y techos altísimos, la artista intentó conjugar lo imposible: mantener el brillo del estrellato mientras su alma pedía descanso. El camino hacia la casa era casi cinematográfico. Un sendero privado serpenteaba entre bosques y jardines, y al final se alzaba una estructura imponente de líneas modernas, rodeada por columnas de piedra clara y ventanales que reflejaban el cielo. Whitney la había concebido como una fortaleza de libertad, un espacio donde nadie pudiera exigirle nada. Pero el lujo, a veces, puede convertirse en prisión. La mansión contaba con 5 dormitorios principales, 5 baños, un garaje para 6 autos y un sistema de 13 tragaluces que permitían que la luz inundara cada rincón. En el centro, un enorme salón de doble altura con escaleras de caracol y paredes de cristal servía de corazón al edificio. Desde allí se podía ver el resto del complejo: el gimnasio, la sala de proyección, el bar privado, la piscina interior y el spa. Todo, absolutamente todo, había sido diseñado a la medida de Whitney Houston. En las noches de verano, el resplandor del agua azulada de la piscina iluminaba el exterior, y el reflejo del fuego en las chimeneas de mármol se mezclaba con las notas de sus canciones reproducidas en un antiguo sistema de sonido. Los empleados contaban que, en esas noches, Whitney caminaba sola por el jardín, cubierta con un chal blanco, murmurando melodías. Era su ritual para desconectar, su manera de hablar con la música sin intermediarios. Sin embargo, ese mismo espacio que había nacido para inspirarla empezó a llenarse de sombras. Las fiestas multitudinarias, las visitas de amigos del mundo del espectáculo y las largas ausencias fueron dejando huellas. El silencio se volvió más pesado, las paredes más frías. En los años previos a su venta, la artista ya no dormía en la habitación principal. Prefería quedarse en una suite secundaria, más pequeña, más contenida. Tal vez porque le recordaba los tiempos en los que el éxito aún no se había convertido en una carga. En 2010, Whitney decidió vender la propiedad. Oficialmente, explicó que deseaba simplificar su vida, pero quienes la conocían de cerca sabían que detrás de esa decisión había algo más profundo: el cansancio. Aquella mansión, tan descomunal como su talento, se había vuelto un espejo incómodo. Cada habitación le devolvía una versión diferente de sí misma: la estrella, la madre, la mujer que luchaba por amor, la artista que temía no poder volver a cantar con la misma fuerza. La venta se cerró por $940,000, una cifra simbólica que no alcanzaba a reflejar ni una mínima parte de lo que ese lugar había significado. Después de su partida, la casa comenzó su lenta transformación. Sin el calor de su dueña,
El polvo cubrió los muebles, los jardines se marchitaron y la piscina, aquella joya de mármol blanco, quedó abandonada. Algunos vecinos aseguran que, durante las noches de tormenta, las luces del salón principal parpadean solas, como si la energía de Whitney aún habitara entre sus paredes. Con el tiempo, la propiedad se convirtió en objeto de fascinación. Los fotógrafos de revistas inmobiliarias y curiosos locales intentaron acceder a ella, pero el acceso fue restringido. Solo unas pocas imágenes filtradas mostraban su estado actual. Los cristales empañados, el suelo cubierto de hojas, los retratos descoloridos aún colgados en las paredes. Todo parecía detenido en el instante exacto en que Whitney cerró la puerta por última vez. Más allá del deterioro físico, aquella casa representa algo esencial: la tensión entre la fama y la soledad. Whitney Houston lo tuvo todo: premios, fortuna, admiración universal. Pero en esa inmensidad de mármol y vidrio, muchas veces se sintió más sola que nunca. Los amigos que la visitaban contaban que prefería quedarse en la cocina, hablando de su infancia en Newark, de los días en que cantaba en el coro de la iglesia con su madre, Cissy Houston, cuando aún no había contratos, ni giras, ni micrófonos dorados. Hoy, esa mansión se levanta como un testimonio mudo de una vida desbordante y trágica. Su valor en el mercado ha fluctuado con los años, pero su significado sigue intacto. Cada vez que un nuevo comprador se interesa por ella, los medios recuerdan lo mismo. Allí, en esas paredes silenciosas, una de las voces más grandes del siglo XX buscó la paz y no la encontró. Exploraremos el destino actual de estas propiedades, cómo se transformaron tras su muerte y qué legado dejaron en la memoria colectiva de sus admiradores. Cuando Whitney Houston falleció en febrero de 2012, el mundo entero se detuvo. Pero más allá de los homenajes, las flores y las lágrimas, sus casas, esas fortalezas que la habían protegido y, al mismo tiempo aislado, comenzaron a vivir su propio destino. Hoy, más de una década después, las residencias de Alpharetta y Mendham se han convertido en ecos de un pasado glorioso, bellas, majestuosas y tristes. La mansión de Alpharetta, Georgia, fue la primera en despertar la curiosidad del público. Tras años de abandono, el inmueble volvió a ponerse a la venta por $1.900.000, despertando el interés de coleccionistas y fanáticos que deseaban poseer un pedazo de historia musical. Sin embargo, al cruzar sus puertas, el tiempo parecía haberse detenido. El mármol, antes brillante, mostraba fisuras, las paredes lucían marcas de humedad, y el eco en los pasillos recordaba la ausencia de su dueña. Los agentes inmobiliarios que han visitado el lugar aseguran que aún se percibe una atmósfera especial. Algunos hablan de una energía suave, casi espiritual. Otros de una tristeza palpable. En la biblioteca aún se conserva parte del mobiliario original, estanterías vacías y un escritorio que, según rumores, perteneció a Whitney. En el patio, la piscina de agua salada, ahora parcialmente cubierta por hojas y ramas, refleja un cielo gris que parece llorar su ausencia. Es un paisaje bello y melancólico, como una canción sin final. Mientras tanto, en Mendham, New Jersey, el panorama no es menos impactante. La finca principal, aquella donde se encontraba el estudio de grabación y el legendario muro púrpura, ha cambiado de dueños varias veces desde su muerte. Algunos intentaron restaurarla, otros simplemente mantenerla en pie. Pero las casas construidas para una persona única suelen resistirse a ser habitadas por otros. Su distribución, sus proporciones, sus pasillos interminables, todo parece diseñado para una sola presencia, la de Whitney. Durante años, los fanáticos han dejado flores y cartas cerca de la entrada de la finca, pidiendo que se convierta en un museo o centro cultural. Pero las gestiones legales, los costos de mantenimiento y el deterioro estructural han impedido que ese sueño se concrete. En la actualidad, el inmueble se mantiene cerrado al público, custodiado por vallas y cámaras de seguridad. Sin embargo,
Las imágenes aéreas que circulan en Internet muestran un jardín que, aunque desbordado por la naturaleza, aún conserva su encanto. Senderos de piedra cubiertos de musgo, un viejo columpio oxidado y el contorno visible de la cancha de tenis. La segunda mansión de Mendham, aquella más imponente y desmesurada, ha corrido un destino similar. Tras ser vendida en 2010, el nuevo propietario apenas la habitó. En los años siguientes, la estructura comenzó a sufrir daños por humedad y abandono. En 2020, un grupo de exploradores urbanos publicó fotografías del interior. Paredes descascaradas, techos colapsados, una bañera vacía que alguna vez fue símbolo de lujo. Las imágenes recorrieron las redes sociales con un título estremecedor: La casa donde la voz de un ángel se apagó para siempre. Aún así, no todo se ha perdido. En Alpharetta, un comprador anónimo habría adquirido recientemente la propiedad con la intención de restaurarla, conservando su estructura original. Según informes de TMZ y otros medios, planea convertirla en una residencia conmemorativa, donde se expongan objetos, fotografías y grabaciones inéditas del artista. Si el proyecto se concreta, sería el primer espacio privado dedicado a mantener viva su memoria, una especie de santuario moderno que combinaría arquitectura, arte y música. Los vecinos del Country Club of the South recuerdan a Whitney con cariño. Dicen que, a pesar de su fama, era amable, cercana, sonriente. A veces salía al porche con una taza de café y saludaba a todos, comenta una vecina en un reportaje local. Nunca actuaba como una diva, solo quería ser normal. Ese anhelo de normalidad impregna cada rincón de sus antiguas casas. Los muebles, las fotografías descoloridas, las habitaciones vacías. Todo parece hablar de una mujer que, detrás del brillo y la fama, buscaba algo tan simple como la paz. En Mendham, el viejo estudio de grabación permanece cerrado, pero los pocos que han tenido acceso dicen que, en las noches silenciosas, el viento produce un sonido similar a una nota sostenida, como si la voz de Whitney siguiera ensayando en otro plano. Las casas abandonadas suelen deteriorarse con el tiempo, pero las de Whitney Houston no son simples estructuras vacías. Son capítulos de una historia que aún conmueve. En sus paredes vive la memoria de una artista que amó intensamente, sufrió intensamente y cantó como nadie. El lujo puede haberse marchitado, pero la emoción sigue intacta, porque al final, las mansiones pueden cerrarse, pero la voz de Whitney Houston nunca dejará de resonar. Hoy, más de una década después de su partida, los muros que alguna vez protegieron a Whitney Houston siguen en pie, silenciosos, pero llenos de ecos. Entre los pasillos vacíos, los techos cubiertos de polvo y las piscinas vacías, parece resonar su voz, tan pura y poderosa como en sus mejores días. Las casas abandonadas que alguna vez fueron refugio de la diva, se han convertido en símbolos de un mito que no muere, recordatorios de que la grandeza y la fragilidad pueden habitar en la misma alma. En Alpharetta, el aire aún conserva el perfume del éxito. Los vecinos aseguran que, durante ciertas noches de verano, el viento que recorre los árboles suena como una melodía lejana. Algunos fanáticos dejan flores junto a la entrada principal. Otros encienden velas virtuales en redes sociales, compartiendo fotografías del pasado y frases de esperanza. Whitney nunca se fue, escriben. Solo cambió de escenario. En Mendham, el panorama es más íntimo, casi sagrado. La finca que albergó su estudio de grabación permanece cerrada, pero quienes tuvieron acceso aseguran que todavía se siente su energía creativa. Las paredes violetas, el piano cubierto, las puertas insonorizadas. Todo parece detenido, como si aguardara su regreso. A veces, algún técnico o visitante ocasional afirma haber escuchado una nota flotando en el aire, una vibración tan ligera que podría confundirse con el viento. Sea sugestión o no, esa ilusión mantiene viva la leyenda. Los estudios que se grabaron allí, esas baladas inmortales como Run to You o I Have Nothing,
siguen siendo testimonio del poder de su talento. En ese espacio, Whitney no era solo una estrella. Era una mujer que hablaba con Dios a través del canto. En cada nota, dejaba fragmentos de su alma, y esas vibraciones, dicen algunos ingenieros de sonido, nunca desaparecen del todo. Permanecen atrapadas en las paredes, como huellas sonoras imposibles de borrar. Pero las casas de Whitney no solo cuentan su historia personal, reflejan también el precio de la fama. Entre el mármol y el cristal, se escondían las grietas invisibles de la soledad, la presión y la búsqueda constante de amor. Cada mansión, con sus lujos y secretos, fue un espejo de sus etapas. Alpharetta, la esperanza; Mendham, la plenitud creativa; y la segunda mansión, la caída silenciosa. Tras su muerte, esas 3 fases quedaron congeladas, convertidas en un mapa emocional que revela lo que significa alcanzar la cima sin encontrar descanso. Aún así, el paso del tiempo ha traído también reconciliación. Para muchos, estas propiedades son lugares de peregrinación emocional, espacios donde recordar a una artista que rompió todas las barreras raciales, musicales y culturales. Whitney Houston no fue solo una voz prodigiosa, fue una mujer que vivió con intensidad, que amó, que cayó y que volvió a levantarse una y otra vez. Su vida, marcada por contrastes, refleja la belleza y la tragedia del alma humana. Las autoridades locales de Mendham han recibido varias propuestas para convertir una de las propiedades en museo o centro de arte. Los fanáticos piden que no se derriben los edificios, sino que se transformen en lugares de inspiración para las nuevas generaciones. No queremos una tumba fría, escribió un admirador en una petición online. Queremos un lugar donde su voz siga viva. Esa voz, que cruzó fronteras y generaciones, sigue siendo un faro para millones de personas que encuentran en sus canciones la fuerza para seguir adelante. Quizás ese sea el verdadero legado de Whitney Houston. No los premios, ni las mansiones, ni los récords de ventas, sino la emoción que permanece. Su talento sigue resonando en los rincones del mundo, en las emisoras de radio, en los conciertos tributo, en los corazones de quienes alguna vez lloraron escuchando I Will Always Love You. Cada vez que alguien canta una de sus canciones, una parte de ella revive, y con ella el eco de esas casas que un día fueron su refugio. Al final, lo que queda no son las paredes, sino lo que representaban. La búsqueda incansable de un hogar verdadero. Uno que no se construye con ladrillos, sino con amor, paz y libertad. Whitney Houston no encontró ese hogar en la tierra, pero lo edificó con su música. Y allí, en cada nota que aún flota en el aire, sigue habitando su espíritu. Las casas de Whitney Houston pueden haber quedado vacías, pero su esencia sigue habitando cada rincón. Donde antes hubo risas, lágrimas y canciones, hoy solo queda el silencio. Un silencio que, de alguna manera, aún suena como música. Las luces se apagaron, las puertas se cerraron, pero el alma de Whitney nunca abandonó del todo esos lugares. En cada pared descascarada, en cada eco que vibra bajo los techos vacíos, vive la memoria de una mujer que dio todo por su arte y que encontró en su voz su única forma de libertad. Porque el verdadero hogar de Whitney Houston no fueron sus mansiones de mármol, sino el corazón de quienes la siguen escuchando. Y mientras el mundo siga repitiendo sus canciones, ella seguirá aquí, más allá del tiempo, del lujo y del dolor, flotando en cada nota como una promesa eterna de que la música puede vencer incluso a la muerte.